¿Alguna vez te has preguntado por qué? Cada vez que algo finalmente empieza a salir bien en tu vida, una parte de ti simplemente lo sabotea. ¿Por qué? Justo cuando la relación se vuelve más íntima, te alejas. Cuando el trabajo florece, te enfermas. Cuando la vida te pide valor, dudas. No es mala suerte, ni falta de concentración, ni karma, lo que llamas autosabotaje. Es en realidad un mensaje, un susurro que proviene de lo más profundo de tu inconsciente. Y como analista del alma humana, debo decirte, a nada en ti está tratando de destruirte. Lo que hay es una parte herida, que está tratando de protegerte, a su manera. ¿Pero de qué? Esa es la pregunta que inicia el análisis. No estás aquí por casualidad. Si has llegado a este video, algo en ti ha reconocido el patrón. Cada vez que algo te hace bien, una parte de ti empieza a estropearlo todo. Y eso no es una coincidencia, es repetition. Porque, en el lenguaje de la psique, todo lo que se repite tiene un propósito. La mente inconsciente trabaja con repeticiones del pasado tratando, en vano, de reescribir una escena que te marcó y que hasta hoy, en secreto, controla tu vida. Pero antes de que podamos hablar de cómo salir de esto, debemos tener el valor de ver de dónde vienen. Verás. Cuando eras pequeño, no bastaba con vivir. Era necesario sobrevivir emocionalmente. Y para ello, tu psique tomó decisiones. Algunas visibles, como ser obediente o juguetón. Otras, invisibles, como evitar destacar, no confiar o no sentir demasiado placer. Ansí, demasiado placer. Porque, tal vez, en tu infancia, todo lo que parecía bueno venía seguido de dolor. El amor venía seguido del rechazo. Los logros, de la humillación, el acercamiento, del abandono. Y entonces, sin que te dieras cuenta, tu mente creó una lógica interna: es más seguro no ser feliz, porque demasiada felicidad duele. Y te llevaste esa creencia contigo. Creciste con ella escondida entre los pliegues de tu ego. Y ahora, cada vez que la vida empieza a darte lo que quieres, el inconsciente activa la alarma. Peligro, esto ya ha salido mal antes. Protejámonos. Y la protección. Isla sabotage. Así es como el deseo encuentra la culpa. Como el impulso encuentra el freno. Como el ID, esa parte instintiva que busca el placer, es saboteado por el superego. Ese juez severo formado por las prohibiciones de la infancia, y el ego, pobre, intenta conciliar a ambos. Pero a veces, la mejor forma que encuentra es estropearlo. Todo porque es mejor perder por elección propia que repetir el trauma de ser castigado por la alegría. ¿Lo entiendes ahora? La sabotaje es una defensa, un mecanismo primitivo para evitar un dolor mayor, el dolor de revivir aquello que ni siquiera recuerdas haber vivido, pero que tú sí que recuerda. Como analista, lo he visto 1000 veces. Personas brillantes que sabían que eran capaces, pero nunca pasaban de casi. Relaciones que lo tenían todo para funcionar, pero morían en vísperas de la intimidad real. Oportunidades que aparecían y desaparecían tras un acto fallido. A la mujer que se enamora precisamente de quien no quiere comprometerse. El hombre que abandona el proyecto cuando está a punto de ser ascendido. La artista que olvida el ensayo de la audición más importante de su vida. Nada de esto es casual. Es el retorno de lo reprimido en sí. Lo que has reprimido, tus deseos, tus penas, tus miedos, vuelve. Siempre vuelve pero vuelve disfrazado de patrón, de síntoma, de sabotaje. Y si no lo escuchas, grita, en forma de ansiedad, en forma de procrastinación, en forma de decisiones que, en el fondo, sabes que van a salir mal, pero que aún así repites. ¿Por qué? Porque, en algún nivel profundo, has aprendido que es mejor hacerte daño a ti mismo que correr el riesgo de que te lo haga otro. Así que tomas el control y saboteas. Pero eso no es libertad, es prisión. Y no importa cuántas metas te marques, cuántos libros leas o cuántos cursos hagas, mientras no toques ese dolor, te repetirás. Porque el inconsciente no entiende el tiempo, solo entiende símbolos. Y cada vez que la vida te ofrece algo demasiado bueno, tu inconsciente dice: esto se parece a lo que un día me hizo daño. Mejor destruirlo ahora que ser destruido después. Por eso no te juzgo, no te culpo. Porque sé que solo estás tratando de sobrevivir a tu propia historia. Pero mira, no basta con entenderlo intelectualmente. La cura no está en saber, está en sentir, está en dejar aflorar lo que ha sido reprimido. Y eso requiere valor para recordar,
para llorar, para enfrentarte a las voces internas que te dicen que no merece, que lo volverás a estropear todo, que es mejor no intentarlo. Porque esas voces no son tuyas, son introyecciones, fragmentos de las voces de tus padres, de la escuela, de la religión, de la cultura, todo lo que te moldeó antes de que pudieras elegir, pero ahora puedes elegir escuchar el dolor sin dejar que te domine, puedes elegir continuar, incluso con miedo, puedes elegir ser feliz y soportar la culpa que eso conlleva, porque sí, hay culpa en el placer, hay culpa en la victoria, hay culpa en el amor, y mientras no se procese esa culpa, te saboteará, pero, un camino que comienza con una decisión, de empezar a mirar, entender que todo sabotaje es una petición de atención, y que detrás del boicot vive una parte de ti que quiere, más que nada, ser acogida, y eso es lo que te invito a hacer, a acoger, sentarte con tu dolor como quien se sienta con un niño asustado, no para regañarlo, sino para decirle, estoy aquí, te veo, y ahora te protegeré, porque, en el fondo, lo que siempre has querido es sentirte lo suficientemente seguro como para ser feliz. Pero tal vez aún te preguntes, ¿por qué saboteo precisamente lo que más deseo? Porque el placer, que debería ser mi guía, ¿se convierte en una amenaza? Esta es una de las preguntas más profundas del alma humana, y para responderla, tenemos que profundizar aún más. Imagina por un instante que dentro de ti hay una fuerza que busca el placer, que quiere el contacto, el afecto, la realización, es el id, ese impulso primitivo, pulsional, que desea sin censura. Pero justo al lado vive otra fuerza, el superego, el guardián de la moral, el heredero de las voces de la infancia. Él dice, eso está mal, eso es demasiado, eso es peligroso. Y en medio de este duelo está el ego intentando mediar, intentando protegerte, intentando mantenerte funcional, intentando no volverse loco ahora. Imagina que tu id quiere un amor profundo, pero el superyo grita, el amor duela en cuidado. Entonces el ego sabotea, no por maldad, sino por miedo. Miedo de que, si permites demasiado, el dolor antiguo vuelva con toda su fuerza. ¿Lo entiendes ahora? No saboteas lo que te hace bien, porque eres débil. Saboteas porque has aprendido a asociar lo bueno con el dolor. Y esa asociación no es racional, es emocional, visceral, inconsciente quizás. Cuando eras niño, te alegrabas al ver llegar a tu padre, pero pronto llegaba la ausencia. Quizás te encantaba la atención de tu madre, pero pronto desaparecía, demasiado ocupada, demasiado cansada, demasiado herida para mirarte. Entonces, aprendiste en cuando el corazón se abre, se hiere, cuando llega la alegría, pronto será arrancada. Y ese aprendizaje, ese trauma, queda grabado en tu cuerpo, en tu alma. El psicoanálisis llama a esto compulsión a la repetición, al repite. No porque quieras, sino porque tu mente busca desesperadamente dominar el trauma, revivir la escena, esperando inconscientemente cambiar el desenlace. Te colocas, de nuevo, en la misma obra, con personajes diferentes, con la esperanza de que, esta vez, serás amado sin ser abandonado, visto sin ser ignorado, elegido sin ser descartado, pero el trauma se repite, no se repara, y entonces, de tanto repetir, te cansas, te frustras, te culpas, te dices a ti mismo que eres débil, que no puedes, que te estás saboteando, y no ves que, detrás de ese sabotaje, hay un niño con miedo, un niño que necesita, ante todo, ser comprendido, verás cada par de ti, que hoy te bloquea, algún día te salvó. El miedo a confiar te protegió de la decepción. El miedo a brillar te salvó de la envidia. El miedo a amar te mantuvo a salvo. Pero hoy, esos mismos miedos te impiden vivir y no basta con combatirlos. Hay que escucharlos, porque el inconsciente no se convence con argumentos, se transforma con la escucha. Por eso, en análisis, la cura no viene de la explicación lógica, sino del recuerdo emocional. Cuando sientes, de nuevo, aquello que te moldeó. Cuando le pones nombre, cuando loras, cuando permites que el dolor salga del cuerpo y adquiera lenguaje. Entonces, sí, algo comienza a cambiar en ese punto, cuando el síntoma comienza a perder su función. El sabotaje deja de ser necesario, porque la parte de ti que causaba el boicot finalmente ha sido escuchada, pero lo sé, hay una parte de ti que quiere salir corriendo, que dice que no hay tiempo para eso,
que es mejor distraerse, que basta con pensar en positivo, que todo se resolverá con concentración y disciplina. Esa parte es tu defensa. Y la función de la defensa es evitar el colapso. Porque, si vieras de una sola vez todo el dolor que llevas dentro, tal vez no lo soportarías. Por eso el inconsciente lo libera poco a poco. Por eso el análisis es lento. Por eso la cura es un proceso, no un milagro. Pero ten en cuenta que si ya estás escuchando esto ahora, es porque ya estás listo para ver un poco más. Y cada vez que ves, te liberas. No porque el dolor desaparezca, sino porque dejas de ser rehén de él, dejas de vivir en piloto automático. Dejas de repetir el mismo patrón. Dejas de boicotear todo lo que te hace bien. Es en este punto del viaje donde muchos retroceden. Porque es más fácil repetir que transformar. Es fácil culpar al mundo que mirarse al espejo. Más fácil decir, la vida es así, que enfrentarse a ti mismo. Es en este punto del camino donde muchos retroceden, porque es más fácil repetir que transformar. Es más fácil culpar al mundo que mirar hacia adentro. Es más fácil decir, la vida es así, que mirarse al espejo y ver que la vida es así. Porque aún no has aceptado lo que hay en tu interior, pero puedes elegir otra cosa. Puedes elegir no huir, no más puedes elegir afrontar el síntoma como una señal, el sabotaje como una carta, la ansiedad como una mensajera, porque todo lo que sientes tiene un sentido. Y cuando entiendes el sentido, empiezas a tener poder, el poder de elegir, de decir sí sin culpa, de decir no sin miedo, de acercarte a lo que te nutre, de alejarte de lo que te consume, de reconocer por fin que la felicidad no es peligrosa, que el peligro está en evitarla, pero hay una última trampa. La culpa, esa sombra que acompaña todo placer. Como si vivir bien fuera traicionar el dolor de tus padres. Como si ser feliz fuera injusto con quienes sufrieron. Como si conquistar fuera arrogancia. Como si amar fuera demasiado peligroso. Esa culpa no es tuya, es heredada, es introyectada, es una herencia psíquica que puedes elegir no seguir cargando, pero para hello. Es necesario reconocer que ya no tienes que pagar el precio de un pasado que no elegiste. Puedes permitir que lo bueno permanezca, que la alegría se quede, que el amor crezca en sí. Al principio, dolerá, porque lo bueno que queda también toca la herida de donde fue arrancado. Pero si aguantas ese dolor, si atraviesas ese trayecto, nace algo nuevo, un nuevo yo. Un yo capaz de amar sin esconderse, de crecer sin castigarse, de ser feliz, sin sabotearse. Todavía estás aquí. Eso me dice algo importante. Hay una parte dentro de ti que ya no quiere huir, una parte que está cansada de vivir en guerra consigo misma. Y esa parte, ese fragmento de tu yo que se resiste al sabotaje, es la clave de la transformación. Pero, atención, el hecho de que estés listo no significa que el inconsciente vaya a ceder de inmediato. El inconsciente no obedece a la voluntad, obedece a la repetición, y cada repetición contiene una lealtad invisible. Sí, lealtad. A muchos boicotean el éxito, porque en algún lugar oscuro de la mente, han asociado el sufrimiento con la pertenencia. Si soy demasiado feliz, quizá mi madre me rechace. Si crezco demasiado, mi padre me envidiará. Si destaco, me castigarán como en el colegio. Así, te mantienes atado al sufrimiento. Por amor amor distorsionado, pero amor, al fin y al cabo, amor infantil. Amor que dice, prefiero sufrir junto a ti que ser feliz solo. Amor que se confunde con la culpa, que transforma la alegría en amenaza, que convierte el fracaso en una prueba de fidelidad. Este amor debe verse y liberarse, porque mientras ames a través del dolor, sabotearás todo lo que te aleja de él. Y créeme, el placer también da miedo. No el placer inmediato, impulsivo, sino aquel que te llega al alma. El que te revela que, tal vez, tienes derecho a la ligereza, y eso, para quien ha aprendido que todo tiene que doler, es insoportable. Hay pacientes que, al empezar a mejorar, enferman. Que, al vivir días felices, en crisis. Que, tras encuentros significativos, entran en espirales de culpa y desvalorización. ¿Por qué? Porque la psique, acostumbrada al sufrimiento, rechaza lo nuevo como si fuera un cuerpo extraño. El bienestar se vuelve disonante con el yo. Y entonces, el retorno a lo conocido, al síntoma, al caos, a la angustia, se experimenta como un alivio, pero eso no es alivio. Es una prisión decorada con familiaridad. Freud lo llamó retorno de lo reprimido, lo que se excluye de la conciencia por sí es doloroso, inadecuado,
u prohibido no de soporis. Pero vuelve disfrazado, en forma de síntomas, patrones, sueños extraños, y la sabotaje es uno de esos retornos. Es el viejo contenido disfrazado de decisión. Crees que estás eligiendo equivocarte, pero, en realidad, estás obedeciendo a algo que no recuerdas haber aprendido. ¿Quieres un ejemplo? Piensa en esa mujer que siempre atrae a parejas que la hacen sentir pequeña. Ella dice, los hombres no sirven, pero en el fondo, busca, inconscientemente, repetir la relación que tuvo con un padre ausente o que la menospreciaba. Busca, una vez más, intentar ser amada por quien nunca la amó, como si el próximo intento pudiera borrar el dolor de la infancia. Piensa en ese hombre que siempre se rinde cuando está a punto de conseguir algo. Él dice, tengo miedo al éxito, pero, en realidad, lleva la marca de una infancia en la que ser demasiado bueno generaba envidia, castigo o abandono. Para este hombre, ganar es un riesgo, porque la victoria conlleva el fantasma del castigo. Y fíjate en la ironía, en estos patrones parecen defectos de carácter, pero son solo ecos de historias mal cerradas. El inconsciente intenta terminar lo que no tuvo fin. Hoy te saboteas a ti mismo tratando de resolver el ayer. Y ese es el mayor error de la psique. Creer que la cura está en repetir, pero la cura está en recordar y transformar. Por eso los sueños son tan reveladores. En ellos, las defensas bajan y el contenido reprimido emerge. A menudo, en formas simbólicas. Un ascensor que se cae, una habitación sin salida, un tren que se va sin ti, sueños en los que pierdes algo valioso, en los que intentas hablar y nadie te escucha. Estos sueños no son aleatorios, son mensajes del inconsciente que te advierten de que algo dentro de ti sigue atrapado, sigue repitiéndose, sigue sufriendo, no. Y a veces, el sueño es más claro. Sueñas con una infancia que ni siquiera recuerdas, con una casa que ya no existe, con una madre distante, un padre ausente, un abandono silencioso. El sueño saca a la superficie lo que tu conciencia ha intentado olvidar, pero que tu alma nunca ha superado. Entonces, cuando te saboteas, no estás equivocado, estás soñando despierto. Estás actuando bajo el mando de un guión antiguo, escrito por un niño asustado, pero hay algo que ese niño no sabía, y que tú, hoy, puedes saber. En el pasado, no tiene por qué definir tu destino. El dolor fue real, pero no tiene por qué ser eterno. Ni si estás aquí todavía escuchando, es porque una parte de ti ya lo sabe. Ya intuyes que es posible vivir sin castigarte, que es posible amar sin desaparecer, que es posible tener éxito sin perderte a ti mismo. Pero attention, no confundas cura con control. La cura no es volverse invulnerable, es volverse completo. No es eliminar el dolor y integrarlo. No es no volver a cometer errores. Es saber por qué se cometen. De ahí, dejas de ser arrastrado por los vientos del inconsciente y empiezas a navegar, incluso en medio de las tormentas. ¿Y sabes qué más cambia? Tu relación con el placer. Empiezas a tolerar la ligereza, a soportar la alegría, a permitir que lo bueno se quede, que el amor permanezca, que el éxito te habite, sin ir seguido de sabotaje. Porque, al dar cabida al dolor antiguo, ya no necesitas repetirlo. Al escuchar el síntoma, ya no necesita gritar. Es en este punto donde el análisis se vuelve liberador, porque no te promete una vida sin problema, pero te entrega algo mucho más valioso, una vida sin repeticiones inconscientes. Y eso, amigo mío, es libertad. Quizás ahora estés empezando a verlo. El sabotaje nunca fue tu enemigo. Era un grito disfrazado, una petición de atención, un intento desesperado de la psique por protegerte de lo que aún cree que es insoportable. Pero la verdad es que ya no eres ese niño. Y eso lo cambia todo en sí. Aún llevas tus marcas, pero ahora tienes elección. Puedes elegir salir de la posición de quien repite y asumir la posición de quien comprende, de quien mira hacia adentro no para juzgar, sino para acoger, de quien deja de culparse por fallar. Y empieza a preguntarse, ¿qué hay en mí que aún está intentando sobrevivir? Eso es lo que hace el análisis. Cambia la culpa por la comprensión, el juicio por la compasión, la repetición ciega por una conciencia que libera. Pero no te engañes en este proceso. Es doloroso. Que abandones las muletas emocionales que han sostenido tu vida hasta ahora. Exige que mires a la madre que no supo amarte, al padre que no supo protegerte, a los profesores que te menospreciaron, a los silencios que te gritaron, a las miradas que te decían, no seas demasiado, no brilles, no molestes. Y
Sobre todo, exige que mires a la versión de ti mismo que creyó todo eso. Ese es quizás el mayor dolor en darte cuenta de que creíste aunque aceptaste, que moldeaste tu vida para encajar en expectativas que nunca fueron tuyas, que te moldeaste para ser amable, aunque para ello tuvieras que abandonarte a ti mismo, pero hay una buena noticia. Puedes rescatarte y el primer paso para rescatarte es reconocer que tu sabotaje no es un fracaso, es lealtad, lealtad a una versión de ti mismo que solo quería ser amada, que para ello aceptó migajas en silencio sus deseos, borró sus anhelos, y ahora, cada vez que el deseo intenta volver, esa parte reacciona con miedo, con ansiedad, con sabotaje, pero esa reacción ya no tiene por qué controlar tu vida. Puedes reconocer el miedo, sin dejarte dominar por él. Puedes acoger el dolor sin dejar que te devore. Puedes decir, te veo. Entiendo por qué lo hiciste, pero ahora, quien decide, soy yo en ese yo. Es lo que Freud llamó el ego fortalecido. Un ego que, lejos de eliminar el id o el superego, aprende a mediar entre ambos. Aprende a reconocer el deseo y a negociar con la moral. Aprende a construir caminos posibles. Caminos en los que el placer está permitido, en los que el éxito está asegurado, en los que el amor no tiene por qué doler, pero eso solo ocurre cuando rompes el ciclo de la represión. Cuando de empujar el dolor al sótano del inconsciente, y empiezas a escucharlo. Porque todo lo que se reprime envuelve siempre. Y cuanto más reprimido, más disfrazado en patrones, en enfermedades, en sabotajes. Por eso, repites, porque lo que fue rechazado por la conciencia vuelve disfrazado de elección. Pero, en realidad, no es una elección, es una compulsión. Freud observó esto en los sueños. El contenido manifiesto, lo que recuerdas, es solo la punta del iceberg. El verdadero mensaje del sueño está en el contenido latente, lo que esconde. Y lo mismo ocurre con tus comportamientos. La elección consciente, como cambiar de trabajo, terminar una relación o abandonar un proyecto, puede ocultar un contenido inconsciente, miedo a crecer, miedo a amar, miedo a ser visto. Por eso si quieres dejar de sabotearte, tienes que dejar de dar explicaciones, porque la explicación es racional y el inconsciente no es. Lógico is. Habla a través de imágenes, sensaciones, repeticiones. No responde a objetivos, responde a afectos. ¿Quieres un ejemplo? Esa repentina necesidad de desaparecer en pleno apogeo de una relación puede que no sea miedo al otro, sino miedo a lo que el amor revela de ti. Porque el amor verdadero te expone, toca tu carencia, en tu desnudez emocional. Te enfrenta a una parte que has aprendido a ocultar. Y entonces, para protegerte, huyes. Dices que es intuición pero no lo es. Es miedo al regreso de lo que creías haber superado Pero mira, el hecho de que sientas miedo no significa que debas retroceder. Significa que has llegado al límite de tu herida. Y que, si soportas cruzar ese límite, surgirá algo nuevo en sí. Dolerá, pero será un dolor diferente. Un dolor de parto. Porque algo en ti estará naciendo en un yo más completo. Un yo capaz de soportar el bien, de sostener el placer, de no arruinarlo todo cuando por fin empieza a salir bien y eso. Amigo mío, es una revolución de eso se ocupa el psicoanálisis, no de eliminar los síntomas, sino de escuchar lo que tienen que decir, de descifrar el lenguaje secreto del alma, de traducir el boicot en clamor, el síntoma en símbolo, la repetición en reencuentro porque, en el fondo, lo que quiere la sabotaje es ser vista quiere ser nombrada, quiere ser comprendida. Cuando eso ocurre, ya no necesita existir, porque ha cumplido su función en protegerte, hasta que pudieras protegerte solo ni tú puedes. Pero tienes que elegir salir de la posición de víctima de tu propia historia. Tienes que abandonar la comodidad del es más fuerte que yo, teens, que asumir el riesgo de vivir con conciencia, de amar con presencia, de trabajar con placer, de existir con integridad, y sobre todo, necesitas asumir el derecho a ser feliz, porque sí, se necesita valor para ser feliz. Para no sabotearte más para mantener lo bueno, sin culpas, para aceptar que el pasado te ha formado, pero no te define eres. Más que el trauma, más que el síntoma, más que la repetición eres quien puede elegir, por primera vez, no repetir has llegado hasta aquí. Eso, por sí solo, ya es una ruptura con el patrón. La mente que se sabotea a sí misma, no suele tener paciencia para la verdad. Añúyense, distrae, se rinde a mitad del proceso. Pero tú te has quedado, y eso me dice algo.
Una parte de ti está lista para dejar de huir, está lista para recordar a Anne, para sentir, para, por fin, vivir en sí, vivir, porque hasta ahora, lo que has llamado vida, ha sido, en muchos momentos, una gestión del miedo, un control del dolor, un malabarismo emocional para no tocar la herida. Pero la vida de verdad, la que late, la que arde, la que vibra, comienza cuando dejas de evitarte a ti mismo, Anne. Y ahora es el momento. Es hora de mirar atrás, no para culpar, sino para rescatar, de mirar los momentos en los que llegó el placer. Y tú te alejaste, los encuentros que lo tenían todo para florecer, pero que tú marchitaste, las oportunidades que parecían seguras, hasta que diste ese paso, en falso, que lo anuló todo. Esos pasos nunca fueron falsos, fueron fieles a un yo antiguo, que pensaba que no podía, que no merecía, que se haría daño si se atrevía a ser feliz, pero ahora la fidelidad debe cambiar de lugar. En lugar de seguir siendo fiel al dolor y la ausencia, a la culpa heredada, puedes elegir ser fiel a ti mismo. Así, da miedo, porque lo nuevo da miedo. El placer da miedo, a la ligereza da miedo. Hay pacientes que, al vivir días demasiado buenos, enferman, como si el cuerpo dijera, esto no va conmigo. Pero eso es solo un reflejo de lo mucho que el trauma ha moldeado sus referencias. Si el sufrimiento se ha convertido en su hogar, la alegría parece una amenaza. Si el dolor se ha convertido en su identidad, la cura parece la muerte. Y es por eso que tantos se sabotean, porque ser feliz exige renunciar a la antigua identidad. Exige enterrar versiones de uno mismo que han sobrevivido a costa de esconderse, de callarse, de borrarse. Y sí, hay duelo en eso. Hay dolor en dejar el yo que te mantuvo vivo, para renacer como el yo que, por fin, puede vivir. Pero es ese trayecto el que cura New. Como todo travesía, requiere valor. El valor de mantener la alegría sin implosionar, de recibir el amor sin huir, de mantener la constancia sin perderse en la culpa, de dejar de disculparse por ser completo. En ese es el punto de inflexión, cuando entiendes que la felicidad también necesita ser sostenida, que el placer debe ser permitido, que el éxito debe ser digerido, y que tienes derecho, sí, derecho, a todo eso, no como recompensa, sino como reparación en reparación de una historia que te enseñó a esperar castigo, donde debería haber celebración, que te entrenó para el fracaso como forma de pertenencia, que hizo del dolor un compañero constante y de la alegría un visitante sospechoso. Pero ahora lo sabes, puedes construir un nuevo hogar psíquico, un lugar donde el placer no da miedo, donde el amor no duele, donde el éxito no aísla, donde ya no tienes que elegir entre ser amado y ser sincero. Ese hogar comienza dentro. Comienza cuando dejas de correr y te sientas contigo mismo. Cuando escuchas tu dolor sin prisas. Cuando acoges tu miedo sin juzgarlo. Cuando te dices a ti mismo, con firmeza, no voy a abandonarme más. Ese es el punto final del sabotaje en el reencuentro. Cuando el yo adulto encuentra al yo herido y le dice, ahora yo te cuido. Puedes descansar. Y, al descansar, esa parte de ti que solo sabía protegerse, comienza a confiar en el sabotaje, se disuelve, porque la protección ya no es necesaria, pero no te equivoques. Este proceso no es lineal, todavía vas a resbalar. Aún sentirás miedo, aún querrás huir, pero ahora algo ha cambiado, lo sabes, y saberlo lo cambia todo. Porque lo que antes era automático, ahora es consciente. Lo que antes era habitual, ahora es una elección. Y con cada elección consciente, una capa del antiguo yo se desmorona. Se construye una nueva estructura psíquica, más fuerte, más libre, más tuya. Y en este punto, tengo que decirte a la libertad. Duelen porque ser libre es perder las excusas. Es no poder culpar más al pasado, a los demás, al destino. Es asumir, con humildad y firmeza, ahora soy yo quien decide. ¿Y tú? ¿Qué decides? Puedes decidir volver a lo viejo, a repetir, a sabotearte de nuevo. Hacer que todo se desmorone cuando empiece a funcionar. Porque sí, eso todavía es posible. Pero ahora también existe una nueva posibilidad. La de seguir adelante. Sí, firme de perseverar. De permanecer. Cuando todo en ti quiere desaparecer. De elegir el bien, cuando el mal parece más familiar de quedarte. Cuando tu impulso es huir ese es tu trabajo ahora. No con sino con presencia en escuchando. Con sinceridad. Y, si puedo darte un último consejo, es no intentes hacerlo solo, porque solo fue como aprendiste a sobrevivir. Pero
juntos. Es como puedes aprender a vivir en busca a alguien que pueda escucharte sin juzgarte. Un terapeuta, un analista, un espacio donde puedas contar tu historia, sin prisas, sin máscaras. Porque lo que no se dice, se repita, y lo que se escucha, se transforma. Y si algo de este video te ha emocionado, te ha inquietado, te ha revelado algo, compártelo en los comentarios. Di lo que has reconocido en ti. Da voz a esa parte de ti que quiere ser escuchada. Porque cuando escribes, simbolizas, y el inconsciente necesita símbolos para transformarse. Estaré aquí, leyendo, acompañando, respondiendo cuando sea posible. No como un girl, sino como alguien que, como tú, también ha atravesado el dolor para encontrar la verdad. La diferencia es que ahora tú también puedes. Entonces dime, ¿estás listo para dejar de sabotear todo lo que te hace bien? Sí, es así. El análisis comienza ahora. Deja tu comentario. Comparte este video con alguien que necesite oírlo. Y recuerda, no se trata de arreglar lo que está roto, sino de entender qué es lo que, dentro de ti, todavía está tratando de sobrevivir. Y tal vez, por primera vez, elegir vivir de verdad.